Buenos días, soy la profesora Regina Polo Martín del área de Historia del Derecho de la Universidad de Salamanca. Y yo soy Ana Belén Zaera, del área de Derecho Romano de la Universidad de Salamanca también. Vamos a explicar el trabajo que presentamos a este Congreso de Innovación Docente, en el que también han participado el profesor Pedro López Herraiz del área de Historia del Derecho. Y la profesora María Lazazuca Gigal Casquero, del área de Derecho Romano. Vamos a exponer un recurso de innovación y mejora docente implementado por los 4 profesores de la Universidad de Salamanca que hemos mencionado en 2 grupos de las asignaturas de Derecho Romano e Historia del Derecho, ambas del primer curso del grado en Derecho de contenido histórico jurídico y de formación básica. La experiencia está basada en la utilización de la actividad del podcasting como recurso docente y para nosotros ha sido totalmente novedoso en la trayectoria de los 4 profesores. Se trata de asignaturas cuya docencia en los últimos años, sobre todo después de la experiencia de la pandemia, la docencia presenta los siguientes problemas. El elevado número de alumnos matriculados en cada grupo, más de 120 estudiantes, en alguno de ellos rozando incluso los 150, la escasa asistencia presencial, sobre todo a las clases teóricas, y luego como consecuencia un alto porcentaje de estudiantes no presentados que casi alcanza en algunas ocasiones la mitad de los matriculados. Además, hemos detectado importantes dificultades de comprensión y asimilación de los contenidos teóricos por parte de los estudiantes. Estos problemas, evidentemente, dificultan enormemente la interacción entre los profesores y los alumnos, pero también incluso entre ellos mismos. Y ello conlleva la disminución de la posibilidad real de que los estudiantes puedan superar con éxito estas asignaturas. Persuadidos de que el uso de las nuevas tecnologías como forma de aprender resulta muy atractivo para los estudiantes, decidimos poner en marcha esta experiencia educativa como reflejo de la técnica dinamizadora de la explicación compartida. Los objetivos que nos propusimos cuando nos planteamos aplicar este recurso docente fueron estimular la participación de los estudiantes en el aprendizaje de conocimiento de las clases teóricas. Pensamos que esto podía paliar el absentismo y el abandono que se van produciendo según transcurre el cuatrimestre. Evitar también un aprendizaje meramente repetitivo, como mediante la participación activa de los alumnos en ese proceso de podcasting y a la vez consolidar el aprendizaje de los conocimientos teóricos. Evidentemente tratamos de fomentar las competencias lingüísticas del estudiantado al tratarse de un recurso de audio en el que tienen que realizar una exposición oral de manera clara, correcta y comprensible para el resto de sus compañeros. Estas competencias favorecen el éxito de la modalidad de la evaluación oral, que es la que se sigue en las 2 asignaturas, tanto en Derecho Romano como en Historia, en el examen final de los alumnos. De esta manera se favorece el trabajo colaborativo también, puesto que el podcast se elabora mediante grupos de trabajo que forman los alumnos. Otro de los objetivos que perseguíamos era fomentar la competencia entre los grupos de trabajo formados. La razón era que los podcasts se publicaron en la plataforma virtual de la Universidad de Salamanca, en Studium, para que pudieran consultarse por todos los estudiantes. Y entonces pensamos que al estar abiertos a el estudiantado, eso podía favorecer que se esforzasen más en el trabajo. Otro objetivo es permitir a los profesores constatar o comprobar el nivel de comprensión de los contenidos teóricos adquiridos por los alumnos, con el objetivo de poder retroalimentar sus conocimientos y también potenciar las fortalezas e intentar solucionar las debilidades encontradas. Y en definitiva, como de manera general, la finalidad ha sido mejorar los resultados de aprendizaje y de la evaluación final de los alumnos.
La metodología que hemos utilizado es la siguiente. Se trataba de una experiencia docente con una metodología empírica y activa, pero por parte de los alumnos. Ha consistido en la elaboración de 2 podcasts a lo largo del cuatrimestre por cada uno de los grupos de trabajo sobre materias pertenecientes a diferentes bloques de las 2 asignaturas impartidas. Y lo que ha hecho cada grupo ha sido elegir entre los temas que han propuesto los profesores implicados en la actividad. La actividad del podcasting se evaluaba con el 10% de la calificación final y se recomendó, eso sí, que se utilizase una aplicación, que todos utilizasen la misma aplicación gratuita, Audacity. Dentro de esta metodología, pues vamos a explicar las actividades concretas a desarrollar por los docentes y después por los estudiantes. Algunas de las actividades que tenían que realizar los docentes eran las siguientes: la planificación detallada del desarrollo de esta experiencia docente como requisito previo para garantizar el éxito de la misma. La elaboración y esto implicaba la elaboración de un detallado, un minucioso cronograma de las actividades que debían realizarse. La organización de los grupos de trabajo, pero siguiendo siempre las propuestas de los propios alumnos, ya que por otras experiencias anteriores hemos comprobado que los alumnos, los estudiantes, realizan mucho mejor sus tareas cuando las comparten con compañeros que conocen. La elaboración de un listado de temas de trabajo pertenecientes a los distintos bloques temáticos de la asignatura para que luego los grupos de trabajo, una vez constituidos, eligieran 2 como materia para los podcasts. La selección de referencias bibliográficas, las más adecuadas para la correcta realización de los podcasts, que luego se pusieron a disposición de los grupos de trabajo. Además, la autorización de la elaboración del podcast orientado sobre el contenido mínimo requerido y resolviendo todas aquellas dudas que a ellos se le pudieran ir planteando en el desarrollo de los mismos. Además, evaluamos cada uno de ellos, cada uno de los que presentaban cada grupo. Se realizó al final una encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la actividad docente propuesta, puesto que nos interesaba conocer cómo había resultado o cómo les había resultado a ellos. Se hizo un estudio comparativo de los resultados de los 4 grupos en las 2 asignaturas, valorando si los objetivos previstos se habían cumplido o no. Respecto a las actividades que eran imprescindibles a realizar por los estudiantes, en primer lugar, como ya hemos dicho, la formación voluntaria de los grupos de trabajo y la libre elección de los temas sobre los que iban a tratar los 2 podcasts que ellos debían elaborar. También la planificación del contenido de cada podcast. Esto es una tarea fundamental para ellos. Esto obligaba a que estudiasen la materia fuera del aula, consultando la bibliografía recomendada por los profesores y siempre bajo la supervisión y tutorización de los mismos. Cada podcast debía tener, eso sí, una duración entre 10 y 15 minutos, por lo que tenían que sintetizar la materia expuesta e incidir en los aspectos más importantes y problemáticos. Y era imprescindible que la utilización fuese la de un lenguaje jurídico correcto, claro y preciso. Y una vez que ellos subían los podcasts a la plataforma virtual, a Studium, los alumnos debían de escucharlo en el plazo señalizado para ello. Después se dedicó una clase a que cada grupo contestase las dudas y las preguntas a que dieron lugar esos podcasts y a debatir en el aula su contenido, puesto que ello era enriquecedor para todo el alumnado. En cuanto a la discusión, para llevar a cabo nosotros, los profesores, el análisis de los resultados de este proyecto, realizamos, como ya se ha dicho, a los alumnos una encuesta totalmente anónima. Y esta opinión de los estudiantes, junto a los resultados en la evaluación final, nos facilitó un análisis más certero de la metodología, del éxito de la metodología implementada. En esta encuesta, el valor que hemos dado a las preguntas fue de 1 a 5, y siendo el valor más bajo de 1 y el valor más alto de 5. La primera de las preguntas que desarrollábamos o que le planteábamos era cómo habían enfocado la actividad del podcasting, había servido para estimular su atención a las explicaciones de los profesores en clase. En este caso, el grupo 1 de Derecho Romano valora especialmente con un 45%. Le otorga 4 puntos, siendo después el 5 y el 3 las notas siguientes. Se observa que todos, en el grupo 3, por ejemplo,
que también le dan un mayor valor al 4, el 41%, después les sigue la puntuación máxima de 5. En historia del derecho llama la atención que en el grupo 1 el máximo valor sea el de 5, mientras que le siguen el 4 y el 3 con el mismo tanto por ciento de un 23%. Y en el grupo 3 de historia del derecho, de nuevo, es el valor 4 al que mayor el mayor puntuado por parte de los estudiantes, siguiendo después el 3 y en último lugar el 5. Se observa en todo caso que en todas las asignaturas más de la mitad de los alumnos valoraron con las máximas puntuaciones de 4 o 5 su percepción sobre la validez de este recurso docente para favorecer su atención a las explicaciones de los profesores, siendo superior este porcentaje en la asignatura Derecho Romano que en los grupos de Historia del Derecho. Sin embargo, los profesores no hemos notado que se tradujese en una mayor asistencia a las clases teóricas a lo largo del cuatrimestre. Otra pregunta que nos interesaba mucho de las que planteamos en las encuestas era la relativa a saber si la elaboración de los podcasts habían servido para incrementar el conocimiento sobre las materias de que trataban, elegidas, ya digo, por ellos voluntariamente. En el grupo primero de Derecho Romano, el 47% de los alumnos contestaron con una puntuación muy buena, un 4, seguida de la puntuación 5 por el 29% de los alumnos. En Derecho Romano 3, también la puntuación más utilizada fue la del 4, el 38% de los alumnos, seguida después del 5 con un 27% de los alumnos. En el grupo de Historia del Derecho, 1, el 29% de los alumnos calificaron con un 4, mientras que el 38% concedieron la puntuación de 5. Y en el último grupo, en el tercero de Historia del Derecho, calificaron con un 4 el 42% de los alumnos, mientras que el porcentaje del 20% correspondió al 5. La respuesta, por tanto, de más del 50% de los alumnos de todos los grupos fue de 4 o 5. En concreto, la suma en todas las asignaturas superó el 60% de los alumnos que respondieron la encuesta con un 4 o con un 5, alcanzando una cifra muy elevada, el 80% en el grupo 1 de Derecho Romano, de lo que se deduce que los estudiantes consideraron que este recurso docente era muy adecuado para mejorar sus conocimientos de las asignaturas. Pero a pesar de esta percepción de los alumnos, los profesores no hemos visto reflejada esta percepción del estudiantado en un incremento de las notas finales del curso, incluso en el número de alumnos que superaban la asignatura. En cuanto a los resultados de esta experiencia docente, vemos que los estudiantes en líneas generales han elaborado de manera muy correcta o bastante correcta todos los podcasts y han obtenido calificaciones bastante elevadas. Sin embargo, sí hemos detectado que alguno de los grupos ha tenido un rendimiento algo más deficiente. Se comprueba, eso sí, la falta de participación de los alumnos repetidores, que en el caso de estas asignaturas son bastante importantes. Y también hemos observado que algunos de los grupos fueron abandonando progresivamente la experiencia. Eso sí, no han encontrado dificultades técnicas ni investigadoras importantes para el desenvolvimiento de la actividad. También hemos detectado cómo algunos de los grupos ni tan siquiera se reunieron para grabar el audio, algo que se evidenciaba en el sonido, y tampoco habían revisado el trabajo en común, por lo que se han observado repeticiones de materias dentro del mismo podcast y falta de organización y sistemática. En cuanto al contenido, algunos grupos fueron muy originales y muy creativos, nos han sorprendido para bien a todos los profesores. Otros se limitaron a repetir las explicaciones de clase o a copiar de los manuales. Y luego, en algún caso, hicieron una lectura atenta y profunda de textos académicos de cierto tamaño e importancia. Eso sí,
También hemos observado que no escucharon los podcasts entre ellos, ni los usaron para complementar sus conocimientos. Es decir, cada grupo elaboraba su trabajo, ellos sí lo trabajaban, pero el resto de los alumnos no utilizaron la técnica para el objetivo propuesto. Los profesores no hemos constatado diferencias importantes y reseñables en los resultados, ni entre las dos asignaturas Derecho Romano e Historia del Derecho, ni tampoco entre los diferentes grupos de la misma asignatura. Únicamente el profesor del grupo 3 de Historia del Derecho es el que ha detectado un mejor desarrollo de la actividad, pero en ningún caso significativo. Como conclusiones de esta experiencia docente implementada por estos 4 profesores, podemos señalar las siguientes. Los alumnos manifiestan un grado de satisfacción alto con la actividad, como se refleja en las encuestas, y mayoritariamente la recomendarían como recurso docente. La actividad de podcasting no ha servido para incrementar el porcentaje de alumnos asistentes a las clases, sobre todo a las teóricas. Y bueno, también hemos detectado que muchos grupos de trabajo, como ya se ha señalado anteriormente, han realizado esta actividad utilizando apuntes comprados de otros años o manuales y no los materiales puestos a su disposición por parte de los profesores. Se ha comprobado que en numerosas ocasiones los estudiantes no llevaban a cabo un verdadero trabajo colaborativo en grupo, sino más bien lo que se limitaban era a repartirse la materia, procediendo a configurar las partes elaboradas por cada uno de los estudiantes individualmente, es decir, nada que ver con lo que significa un trabajo en grupo. Igualmente, se ha constatado el desigual nivel de calidad de los podcasts y el esfuerzo dispar de consulta de materias o de materiales, de sistematización y expresión llevado a cabo por los alumnos de cada uno de los grupos. Como ha dicho mi compañero antes, uno de los fallos fundamentales de la experiencia docente es que no han aprovechado los podcasts de sus compañeros como un instrumento más de estudio o de repaso de los temas de la materia de cada una de las asignaturas. Esta experiencia docente no ha permitido mejorar los resultados académicos finales, por la que hay una disparidad total entre las respuestas dadas por los alumnos en las encuestas de satisfacción muy favorables y la realidad constatada por los profesores. Bien, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.